Amén. El Señor les bendice, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Vamos a acomodarnos, ¿verdad? Si quiere recorrerse. Le pedí a Fer y a la hermana Ara que pudieran quedarse los jóvenes de 15 años hacia arriba por el tema que voy a dar y por lo que estamos viviendo como sociedad en estos días. Quiero asimismo, hermano, darle la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez, segunda vez a Casa de Oración Zumpango. Esta es su casa, casa de ustedes. Y estamos en una serie, hermanos, que la hemos titulado La carne y el espíritu. Y el tema que vamos a ver el día de hoy son pecados de impureza moral. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has traído, Señor, con un propósito. Y el propósito fundamental de congregarnos, Señor, es cada día fortalecernos. Cada día tú puedas hablar a nuestros corazones. Oramos por los que están pasando por prueba, por desánimo. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando por tribulación, por cualquier situación, Señor. Pero, Padre, en esta mañana queremos hablar un poquito de lo que el mundo está viviendo, de lo que nuestra sociedad, Señor, está pasando en estos últimos años, Señor. Y, Padre, tienen que ver con pecados de impureza moral. Padre, dame la gracia, el denuedo para compartir tu palabra, que no hable yo, sino tu palabra a través de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salude a la persona que está atrás, a un lado, dígale, bienvenido, dígale. Ok, quiero, hermano, ir a nuestro texto base. La serie se llama La carne y el espíritu. Hace 8 días me tocó presentar y orar por los pequeños, fue un tema especial, pero hace 15 días y 21 días atrás empecé esta serie llamada La carne y el espíritu. El primer tema se nos hacía una pregunta: ¿a qué servimos? ¿Si a la carne o al espíritu? Y en el tema 2 vimos el conflicto que existe entre la carne y el espíritu, que es un conflicto real y un conflicto verdadero. Y ahora vamos a ver pecados de impureza moral. Gálatas 5:19 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Quiero introducirme con lo siguiente. Fíjense, hermano, que en la palabra de Dios encontramos en varios versículos, no vamos a ir, pero en varios versículos encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento una descripción de la decadencia moral que el mundo tiene y que hoy en día es similar. Si bien hemos, hermano, disfrutado de grandes avances tecnológicos, todavía considero yo que moralmente estamos en una edad oscura. ¿Cuántos lo creen? Ahorita vamos a ver por qué, usted me va a entender. En lo que respecta a la moralidad, nuevamente nos encontramos en esta edad oscura. El desafío entonces para la iglesia cristiana, para los cristianos, es vivir vidas santas, y es un desafío. Diga conmigo: desafío. En este tiempo estar viviendo vidas santas, apartados de la inmoralidad sexual. Ahora, yo quiero decir algo a los jóvenes que se quedaron. Miren, le pedí a Fer que se llevara a los más pequeños, aunque también ellos están despiertos a todo lo que vivimos, pero que dejara a los más grandecitos, porque esto es lo que ustedes están viviendo cada día, todos los días, en las redes sociales, en sus escuelas, etc. Ahora, hermano, las personas del primer siglo, la iglesia del primer siglo, pudieron realizar cambios notables en sus vidas. Hoy mismo, también el Señor a nosotros nos lleva a poner nuestra vida delante de Él, a poner nuestra fe delante de Él, para cambiar también a nosotros, para que nuestra vida cambie, para poder ser lavados primeramente con la sangre de Cristo, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Ok, fíjense, quiero entonces
decir lo siguiente. Hoy la sociedad vive en algo que se le conoce sociedad hipersexualizada. Voy a introducirme con estas tendencias. Voy a tratar de explicarlas de manera muy general, porque lo que quiero explicar a detalle es la palabra de Dios. Pero vivimos en una decadencia moral en donde la sociedad está hipersexualizada. Es decir, que se basa, hermano, hoy en día, la hipersexualización se basa en definir la regla de belleza en función al deseo sexual que éste despierta. En otras palabras, que reconocer, hermano, el valor de una persona referente a lo que impacta físicamente la persona. Es decir, hermano, estamos llevando muy sutilmente el sistema a que nuestros niños y nuestras niñas asuman patrones, valores que no corresponden a su edad, o cualquier otro valor que muchas veces, hermano, lo llevan a buscar el aspecto físico o el cuerpo imposible. Ahora, fíjense, hermano, la hipersexualización, hermano, condena a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, que el único aspecto que tiene mayor valor es el aspecto físico, y no lo que ellos puedan ser en relación a su inteligencia, a otros aspectos o valores del ser humano. Además, hermano, existe una tendencia muy fuerte que lo más importante es la imagen física para alcanzar el éxito social. Y desde muy temprano, hermano, el mundo sutilmente nos está llevando a tener imitaciones, a llevar conductas de personas, hermano, que no son adecuadas y que no construyen una imagen del valor humano. Ok. Series, grupos musicales, series de televisión, series de streaming, en donde sutilmente la hipersexualidad se está metiendo en la vida de nuestros jóvenes. Hoy, hermano, hay series de X continente en donde ponen al joven, al adolescente, de una manera hipersexualizada, es decir, donde el joven 14, 13 años empieza a maquillarse, empieza a pintarse muy sutilmente los labios, no como una señorita, pero sí de una manera muy sutil. Usted puede preguntarle a sus hijos y a sus adolescentes sobre el K-pop o otros tipos de música que muchas veces, hermano, están transmitiendo de una manera muy sutil y muy directa la hipersexualización en la sociedad. Es decir, hermano, la forma más eficiente para transmitir y modificar estos pensamientos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, es mediante la publicidad. Y la publicidad de hoy es digital. Ya no ves a un joven leyendo un periódico. Ya no ves a un joven leyendo, hermano, un libro. Sino al contrario, hermano, mediante la publicidad, programas, series, películas, videoclips, los medios de comunicación contribuyen para que nuestros hijos y nuestros jóvenes empiecen a vivir de manera normal la hipersexualidad. Ok, no me quiero meter a muchos detalles. Si usted quiere entender un poquito más esta cuestión de la hipersexualidad, puede acercarse conmigo y le puedo dar cierto material. Pero quiero decirte algo, hermano. Tengamos cuidado, jóvenes, padres de familia, que estamos dejando que nuestros hijos vean y sean ministrados. Yo también tengo hijos. Tengo tres hijos, los cuales yo mismo me he puesto a analizar, a pensar de manera particular como padre, ¿qué estamos haciendo para que esta sociedad o este movimiento hipersexualizado no llegue a la vida de ellos? Yo les platicaba que en la escuela
donde mis hijos están, hubo un concurso de baile. Y pues los padres fueron invitados. Pero hubo bailes de niños de alrededor como de 7, 8 años, que el baile, tan solo la música, el autor de la música y lo que bailaban, pues eran bailes totalmente hipersexualizados. Haciendo poses, niños de 6, 7 años teniendo ciertas relaciones sexuales en el baile. Usted me entiende, somos adultos y los jóvenes entienden. A lo mejor, hermano, la gente aplaudía y decía, ah, qué bonito, cómo bailan, cómo se mueve. La pregunta es, hermano, las iglesias, fíjense, hermano, en la iglesia ya se está metiendo la hipersexualidad también. Ya se está metiendo. Muy sutil. Estas maneras de pensar, estos comportamientos, todo lo que, hermano, estamos viviendo es terrible. Ahora, ¿por qué me estoy introduciendo con esto? Porque quiero hablarte no solo de la hipersexualidad, la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? En los últimos años, la ideología de género ha sido muy debatida. ¿A qué se refiere la ideología de género? Se trata, hermanos, de una corriente, fíjense, una corriente de pensamiento que sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer son construcciones sociales. Lo que tú piensas, lo que tú crees, es lo que yo soy. Cuando bíblicamente, hermano, la base de nuestra sexualidad o de nuestro sexo es biológica o a base de construcciones sociales. A ver, jóvenes, díganme. Biológica. A ver, o soy yo. ¿Están medio dormidos? O les pregunto. Jóvenes y padres, ¿nuestra construcción de nuestro sexo y nuestra sexualidad es biológicamente o a través de construcciones sociales? Biológicamente. ¿Hay qué? ¿Sexo qué? Masculino y femenino. Ah, pero yo construyo socialmente que soy transgénero, que soy no binario. Y tengo los mismos, bueno, eso es lo que el mundo, o sea, mire, hermano, yo no puedo ir contra la corriente del mundo, no vamos a poder cambiar el mundo, no. Pero sí nosotros debemos de mantenernos fieles hasta el final. Esta ideología ha tenido gran influencia en distintos ámbitos de la sociedad y de la educación. Hoy, hermano, la política, hoy, hermano, los derechos humanos, todo ello, hermano, están ya a favor de todo este tipo de pensamiento. Hermanos, no vamos a poder cambiar, no. Tú vas a encontrarte en tu trabajo a este tipo de personas que construyen su ideología, su sexualidad o su género a través de una construcción social o de pensamiento particular. Eso, hermano, va a estar hasta el día de hoy. Es más, estaba en la antigüedad y sigue vigente. Lo que sí podemos nosotros, hermano, es mantener lo que Dios desea de nosotros. Hermano, una calidad moral en la iglesia, en nuestra vida propia. Hermanos, las iglesias cristianas el día de hoy se le domina, y lo voy a decir entre comillas porque no son iglesias cristianas, ha salido un movimiento de iglesias cristianas llamadas inclusivas. Esta palabra inclusiva, ¿le suena muy común hoy en día? Sí, sí. Es la palabra que se usa para incluir a toda esta personas del movimiento LGBT y más, porque hay infinidad de siglas. Ok, fíjense, hermano, iglesias llamarse cristianas en donde son inclusivas con las personas lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero. Ahora, yo quiero decir algo, hermano. Nosotros, hermano, respetamos a este tipo de personas y este tipo de tendencias. Pero yo lo voy a decir, hermano, no es algo que sea correcto delante de Dios. Aquí puede venir una persona, a lo mejor lesbiana, bisexual, transgénero, puede venir, puede entrar, claro, porque a nadie que se le cierra las puertas, pero no estamos de acuerdo con su comportamiento o con su estilo de vida. Y de la misma manera, hermano,
yo estoy seguro que esa persona puede entender lo que la palabra de Dios dice, porque ¿cuál es el fin de todo ese tipo de personas, hermanos, si no se arrepienten? La condenación eterna. La condenación, así como vamos a hablar del asesino, del secuestrador. Ok, a lo mejor, hermano, asesinar no es lo mismo a decir es que él es homosexual, no es un asesino. Sí, estoy de acuerdo. Son pecados que diferentes, con consecuencias que diferentes, pero al final del día, hermano, es un pecado delante de Dios y eso no lo podemos cambiar. Hermano, este tipo de iglesias totalmente, sus líderes, sus pastores también, hermanos, son del movimiento LGBT. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que a mí yo busqué una, no le voy a dar dónde está, ¿no? Hay una allá en México. Busqué una y vi el testimonio de su pastor. Y el testimonio de su pastor era un joven que servía en la congregación. Un joven que desde pequeño nació en el cristianismo, pero a la edad de los 19 años empezó a tener, él dice, empecé a tener una lucha, una tendencia misma que la abrí, mi corazón. Él dice, me disciplinaron, me sentaron en mi servicio, pero después cuando yo iba caminando, dice este líder de esa iglesia, iba caminando por la ciudad y empecé a ver una marcha de este movimiento. Y dice, y cuando de repente uno de los de ahí dice, Dios te ama tal y como eres. Dice, entonces yo entendí que Dios me amaba tal y como soy. Y de ahí él tuvo, hermano, en una mala educación, un mal consejo, en algo que no es bíblico, hermano, dijo, yo decidí empezar a ser una iglesia inclusiva. La pregunta es, ¿está bien? No. Muchos podríamos decir, pues sí, pastor, yo digo que sí está bien. Te voy a decir por qué. Porque este sistema ya te está contaminando. Porque este sistema ya nos está, hermano, enredando. ¿Ok? Hermano, quiero no solamente hablar de esto, quiero que analicemos, hermano, estos pecados. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que para superar el conflicto es necesario tomar conciencia del enemigo. ¿Cuántos lo creen así? Es necesario tomar conciencia del enemigo. Fíjate, ok, cuando nosotros tomamos conciencia del enemigo, entonces para nosotros va a ser más fácil comprender las obras de la carne. Ahora fíjense muy bien, hermano. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, digan conmigo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 4 obras encontramos aquí. Estas obras, hermano, las hemos, hermano, las hemos resumido en pecados de impureza moral. Di conmigo, pecados de impureza moral. Ok. En algunas otras Biblias solo aparecen 3 palabras, no 4. ¿Por qué? Porque la palabra adulterio y fornicación, cuando nosotros estudiamos el original, es la misma palabra, porneia. Esta palabra porneia tiene que ver con las primeras 2 obras de la carne de pecados de impureza sexual, que es adulterio y fornicación. Entonces, porneia tiene que ver más con la inmoralidad, con el vicio sexual, con el adulterio y la fornicación. Es una palabra que se usa para relaciones sexuales ilegales. Digo, relaciones sexuales ilegales. Ok, mire, hermano, yo sé que para los que vienen por primera vez al Evangelio, cuesta trabajo entender esto. Pero yo te pido, en el amor de Cristo, que tú puedas entender por qué todo esto es algo que va contra el Señor y contra su palabra. Fíjense, esta palabra, porneia, que tiene que ver con adulterio y fornicación,
Se usa para relaciones sexuales ilegales. Bíblicamente, hermano, la única relación legítima y correcta delante de Dios es dentro de ¿qué? Del matrimonio. Dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio se le conoce como adulterio. Antes del matrimonio, cuando un joven tiene relaciones sexuales con otra joven, con su novia o con su novio, sin estar casados, ¿cómo se le conoce, jóvenes? Fornicación, ok. Pero porneia va más allá del adulterio y de la fornicación, sino también, hermanos, se usa como un sinónimo o una palabra que genera cualquier actividad inmoral en el ámbito sexual. Es decir, hombre con hombre, mujer con mujer o cosas todavía más desagradables. No las voy a nombrar, no las voy a decir, pero muchos de los adultos que estamos aquí sabemos toda la degradación sexual que se vive ¿qué? En este mundo. Ahora, en Corintios encontramos relaciones prematrimoniales con esta palabra. No vaya, yo voy a leer 1 de Corintios 7 del 1 al 2 y dice lo siguiente. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, aquí es porneia, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio ¿qué? Marido. Entonces, hay una verdad, hay una lucha constante, hermanos, y a causa de la fornicación, a causa de la inmoralidad, el apóstol Pablo recomienda que cada uno tenga ¿qué? Su propia esposa y su propio esposo. Jóvenes en edad casadera que están aquí, ustedes pueden ser tentados a la fornicación. Cuando ustedes llevan un noviazgo o empiezan a tener un noviazgo y ese noviazgo no tiene límites y no tiene el temor de Dios, son propensos a caer ¿qué? En esta inmoralidad. Ahora, jovencitas y jóvenes que están aquí, deben ustedes tener bien en cuenta a quién escogen por pareja y que tengan la edad correcta para tener una relación de noviazgo. Una relación de noviazgo, hermano, les voy a decir, jóvenes, no es correcto entre la etapa de la secundaria ni de la preparatoria. Aún yo podría decirte que aún es necesario terminar la universidad. ¿Por qué? Porque un noviazgo es la preparación, es la antesala. Bíblicamente estamos hablando, ¿para qué? Para el matrimonio. Mira, todos esos principios, estoy de acuerdo que son dentro de la iglesia, porque en el mundo dicen, ay, no le hagas caso a tu pastor. Tu pastor es es muy religioso. No le hagas caso a tu papá. Mucho menos a ese libro que lees cada 8 días. Ya está el joven en una lucha constantemente. Bueno, están aquí la mayoría de los jóvenes. Están en una lucha cada 8 días. ¿Por qué? Porque vienen con sus padres, vienen a tomar una clase, aprenden principios bíblicos. Muchos de ellos nacen de nuevo, otros están en el proceso de nacer de nuevo. Pero hay una lucha en su escuela, con sus compañeros o con el novio o la novia que tienen ahorita. Yo por eso les invito, jóvenes, a que aprendan a luchar con la carne. La carne te va a decir, te necesito, es que Él me ama, Él me entiende. Mis papás no me entienden, Él me entiende. ¿Sabe usted que la tomas de la mano, luego a los meses un beso, luego insistes en los besos y luego la abrazas y de repente la mano se te pasó y a lo mejor sentiste la ropa interior, te detuviste, pero en el siguiente abrazo y empieza uno a tener todo ese tipo de conductas no apropiadas? ¿Y cuál es la causa? La inmoralidad en nuestros jóvenes. Ceder. ¿Cuáles son las consecuencias? Primeramente, ¿a quién le fallamos? Al Señor. En segundo lugar, ¿a quién le fallan? A sus padres. No al pastor, no al maestro de jóvenes. No, hermano. No a nosotros. Jóvenes, si en algún momento te corregimos, si en algún momento te decimos, es que ese noviazgo no te va a llevar
a nada bueno. Si en algún momento, joven, te decimos, es que esa relación no es correcta, no solamente tus padres, sino también tus líderes o los pastores, es porque nosotros hemos pasado más tiempo, más años de vida y sabemos las luchas y los problemas y los pros, los contras de cualquier relación que no está bien delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén de jóvenes? No es personal, porque al final puede haber un embarazo que no deseado. Truncas ¿qué? Tu carrera, tu vida. Hermanos, sinónimo del adulterio. Voy a dejar un rato a los jóvenes. Háganme. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué? Adultera. Otra de las cosas que por ella nos lleva es el adulterio. Y el adulterio quiero hablar a los varones. Miren, varón, si tú piensas que estás firme, no es así. Todos los varones, cristianos y no cristianos, estamos propensos a engañar a nuestra esposa. Si no ponemos límites, si no ponemos candados, hermano, todos estamos propensos. El rey David cometió ¿qué? Adulterio. Hermanos, todos somos propensos a que podamos caer en este pecado. ¿Y sabe usted, hermano, que el adulterio rompe familias completas? Hoy con las redes sociales, híjole, hermanos, miren, no nos engañemos, no nos engañemos. Hoy, la tecnología es una herramienta muy útil, pero también que es un arma de doble filo. Puede ser un tropezadero para nosotros. No me quiero meter ahorita, no es el tema de las redes sociales, voy a darlo después. También posiblemente les digamos a los jóvenes que se queden aquí. Pero hermano, el adulterio es otra causa de inmoralidad sexual que no le agrada al Señor. Como varones no estamos ajenos en el trabajo, en cualquier situación. Todo empieza por un mensaje, todo empieza por una mirada. Muchas veces sentimos, ay, creo que le gusté, y dices, espérame, eres casado. Y la mujer, ay, es que así no me ve mi esposo, así no me trata. Porque también el adulterio, hermano, ya es en la mujer. Antes el adulterio se veía más que en el varón, pero hoy se ve en ambos lados. Es sumamente difícil tratar, aconsejar y ministrar y restaurar el adulterio de algún cónyuge. Quiero seguir, no me quiero dejar solamente en el adulterio porque no es el tema. El tema es aprender los pecados de inmoralidad sexual y cómo, hermano, podemos contraatacar contra esos pecados. También, hermano, la palabra porneia tiene que ver en un sentido general a toda forma de inmoralidad. Primera de Corintios 6:13. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13. Y de ahí nos saltamos al 18. Le voy a dar lectura. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 18, ahí mismo. Huid de la fornicación, porneia. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Peca. Aquí no habla de fornicación, de solamente relación antes del matrimonio, sino aquí fornicación en la palabra porneia se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual fuera del matrimonio, antes, después, hombre con hombre, mujer con mujer. Ok, entonces, en un sentido espiritual, también a la fornicación, en Apocalipsis dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces ahí vemos la misma palabra, porneia. Entonces, hermano, esta palabra se incluye para cualquier tipo de relación inmoral, entre parejas que no están casadas, entre la infidelidad en el matrimonio, entre la homosexualidad, la prostitución, el incesto. Hoy, hermano, las redes sociales están llenas de prostitución y de pornografía. Totalmente, hermano. Totalmente. O sea, hermano, hay páginas pornográficas en el fácil acceso. En el fácil acceso. Pero también, hermano, debemos entender que la prostitución y todo eso no solamente inicia ya en la imagen como tal, de enseñar las partes íntimas de la persona, sino también, hermano, esta sociedad hipersexualizada nos está llevando cada día, hermano, a llegar a que el atributo más importante de la sociedad no sea ni su inteligencia, no sean sus capacidades en otras áreas, sino su cuerpo físico. Lo que enseña, lo que se vende. Hoy, hermano, no necesitas, hermano, fíjense, si tú quieres ver cualquier programa de televisión, cualquier serie, ya está introducido ideología de género, está introducido ahí matrimonio ¿qué? Igualitario. Si tú te quieres sentar y decir vamos a disfrutar una tarde de películas, ya tienes que hacer y están tus hijos y aún una selección bien importante de qué ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor empieza bien y dices, qué bonito, pero de repente llega la familia ¿qué? Igualitaria. De repente llega todo lo que conlleva a esta inmoralidad sexual. ¿Y eso qué transmite? Que sea ¿qué? Normal completamente. Que sea algo normal para todos. Pero es que es normal, pastor. Sí, en el mundo es normal. Pero dentro de la iglesia no debe de ser ¿qué? Normal. Ahora, aclaro, no tenemos nada contra esa gente. Yo he ministrado a gente homosexual. Yo he ministrado, hermano, a gente que cayó en una situaciones desagradables y que cayeron en el vicio de muchas otras cosas. Y no se juzga a la persona porque Dios puede salvar. Si Dios puede salvar a alguien que se arrepienta del homosexualismo, sí, claro. Hermano, esta palabra se convirtió en sinónimo de la vida del primer siglo. Fíjense, hermano, cómo la gente del primer siglo veía a la palabra porneia, que es fornicación, adulterio, lo veía como algo normal. Fíjense, Demóstenes, ¿ha oído de este personaje del siglo anterior? Demóstenes decía, mi actitud ante el adulterio. Y él decía, tenemos amantes para el placer, concubinas para las necesidades cotidianas del cuerpo. Pero salía muy hombre. Pero tenemos esposas para producir hijos legítimos y para tener un guardián confiable dentro de nuestros hogares. Pero para él era normal tener ¿qué? Una concubina y ¿qué más? Y un amante. Para ellos era normal. Y si tú ves, hermano, programas del tiempo de atrás o te vas a la historia de Roma, de los griegos, todo eso se vivían de manera que cotidiana, normal. Hoy no estamos lejos. Hoy no estamos lejos de vivir ese tipo de sociedad. Ok, otro personaje llamado Séneca. Su actitud ante el divorcio. Decía, las mujeres romanas se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Algunas de ellas distinguían los años
no por los nombres de los cónsules, sino por los nombres de sus maridos. Es decir, el divorcio para aquel tiempo era algo normal. Les hago la pregunta, ¿hoy es normal? Sí. Y ha entrado hasta la iglesia. Nosotros hemos tenido casos en los cuales los matrimonios llegan a la separación. Y no sabe qué dolor y qué caos es en los hijos y en toda la familia. Tratar el divorcio. Otro del tiempo de Nerón decía lo siguiente, su actitud hacia la familia. Calígula vivió en incesto con su hermana, ¿qué? Drusila. Y la lujuria de Nerón no perdonó ni siquiera a su madre, ¿qué? Agripina. Es decir, el hijo se metió, ¿qué? Con su madre. Y se metieron dos, ¿qué? Hermanos. O sea, usted dice, hermano, es lo que se vive hoy. Dile, no nos hagáis. No, es lo que se vive, se está viviendo en nuestra sociedad. Bueno, fíjense, otros más. Su actitud hacia las relaciones con el mismo sexo, sea homosexual o otro tipo de relación con el mismo sexo, ¿verdad? Decía un personaje llamado Luciano, un historiador igual. Sería mejor no necesitar el matrimonio, sino seguir a Platón y Sócrates y contentarse con el amor de los muchachos. Es decir, ¿para qué te casas? Hoy piensan así. Hoy los jóvenes dicen, nos casamos para ver qué, si funciona. No, te casas porque debe qué, funcionar. Quiero hablar de otro personaje, Gibbons. De los primeros 15 emperadores, Claudio fue el único cuyo gusto en el amor era completamente ¿qué? Correcto. De 15, solo uno ¿qué? Fue fiel a su esposa. ¿Cuántos de nosotros, varones, somos fieles? Yo creo que todos le hemos fallado a nuestra esposa, a lo mejor no con el hecho literal del adulterio, pero sí volteando a ver a otra mujer o codiciando a otra mujer que no es nuestra esposa. ¿Cuántos varones podemos decirle, Señor, perdóname, sí es cierto? Pero también cuántas mujeres pueden ser infieles, no que lleguemos literal al acto del adulterio, pero a lo mejor codiciando el amor o el trato de otro varón que no sea el tuyo. Una vez me preguntaba una persona, pastor, ¿hasta dónde? Y ese sería un tema aparte. ¿Hasta dónde es adulterio? ¿Hasta dónde es fornicación? Y yo le dije, mira, el Señor Jesús puso el parámetro, ¿qué? ¿Con la qué? Con la mirada y la codicia del corazón, ya hay que adulteremos y fornicamos. Entonces, ella me decía, entonces me puedo separar de mi esposo porque está codiciando. No, espérame, hermana. O sea, porque no ha llegado al acto mismo, pero está sembrando el qué, el camino del adulterio. Y muchos podemos sembrar o podemos ir podando, podemos ir pavimentando el camino del adulterio con actitudes que no queremos cambiar o con actitudes que no queremos hacer con el simple hecho de que en nuestras redes sociales o un mensaje le estás escribiendo a alguien más. ¿Cuántos varones dicen, sí tiene razón, pastor? Me despierte a su varón. ¿Te hablan? No es cierto. Pero hermano, o soy el único que puede ser tentado. Todos somos tentados. Mira, hermano, yo trabajo eventualmente como profesor en diferentes o en escuelas, en la escuela de mis hijos. Por años hemos estado trabajando ahí. A veces pasan 1 o 2 años no trabajo, a veces me hablan. Y la mayoría de los que trabajan ahí son mujeres. Un 80% son mujeres y un 20% somos ¿qué? Puros hombres.
Y hermano, te voy a decir algo. Hoy la mujer se siente más vulnerable que otros años por las actitudes que los varones a veces tenemos con nuestras esposas. Pero también te quiero decir algo, esposa. Hay varones que están también de la misma manera que tú, vulnerables por no querer cumplir tu función y hacer tu parte como esposa. No es el tema. En algún momento en matrimonios veremos, porque hay jóvenes aquí, dicen, ¿de qué habla el pastor? Bueno, llegarán. O sea, sé de qué hablan, pero pues no lo viven, a eso me refiero. No viven ellos todavía. Por eso, el que se quiere casar, pues tiene que estar bien concreto con quién me voy a casar, ¿verdad? Ok, hermano, quiero ir cerrando esta parte de la palabra porneia, el primer pecado. Mire, hermano, no hace falta mirar al siglo pasado o a los siglos pasados para darnos cuenta que en el siglo XXI estamos igual. Es decir, el adulterio se considera inevitable, incluso aceptable para muchos. No, es que debes de ser de mente abierta. ¿Entienden eso? Uno sí, ¿verdad? Es que hay que ser mente abierta, pastor. No. El divorcio, hermano, hoy en día se ha convertido en sin culpa. ¿Estamos de acuerdo? No, sí estamos. Ok, nos separamos, nos divorciamos. Fuera del mundo, pues es que es decisión de ellos, para ellos es normal. Pero ¿qué creen, hermanos? Dentro de la iglesia se ha normalizado. Cuando una pareja viene hacia nosotros y me dice, pastor, me quiero separar, me quiero divorciar. ¿Por qué? Por esta causa. Si la causa no es adulterio, no se puede divorciar. No. Si hay adulterio, tratamos de que se restaure, se pida perdón. Pero hermano, debemos de entender que no podemos normalizar el divorcio dentro de la iglesia. Siempre que hay una pareja que se quiere separar dentro de la iglesia, buscamos, hermano, la restauración y el perdón. Ahora, quiero decir, hay situaciones en las cuales el divorcio se amerita. Sí, se amerita. Cuando el cónyuge, hermano, no quiere cambiar y está constantemente en adulterio, entonces, y no hay un cambio, entonces a la persona afectada, pues se le permite bíblicamente también que la separación, el divorcio. Pero cada situación es que particular, no podemos que generalizar. Hermano, hoy siglo XXI vivimos en donde las familias han sido destrozadas por el adulterio. La homosexualidad, hermano, se ha convertido hoy también en en una de las consecuencias del divorcio. Es decir, hermano, no es que el varón haya engañado a su esposa con otra mujer, sino con otro ¿qué? Varón. O la mujer haya engañado a su esposo con otra mujer. Vivimos en una sociedad hipersexualizada, ya lo comenté. Vivimos en una sociedad en donde el sexo no se basa en relación a lo biológico que Dios estipuló, sino una construcción social, lo que tú quieras hacer. No, pues es que hoy yo me siento micrófono. Nos da risa, porque quería generar en ustedes ese deseo, o sea, porque yo me estoy construyendo así. Hoy me siento gato, miau, y empiezo a hacer actitud porque me estoy construyendo yo que algo referente a lo que yo quiero. No, hermano, no podemos caer en ese estilo de vida. Hoy vivimos, hermanos, ¿sabían que en México es de los países en donde ya en todos los estados se legalizó de manera civil el matrimonio que igualitario?
y que estamos y están luchando porque en las iglesias, y entre comillas, porque para eso todas las iglesias tenemos pues un régimen, y tenemos toda una serie de ordenanzas, pues una parte legal donde nos exime a nosotros poder casar a ese tipo de personas. Pero ellos buscan dentro de sus derechos que un pastor, que un padre pueda también casarlos. Y estaríamos que violando principios. Entonces, hermano, les pregunto, ¿estas obras de la carne siguen afectando hoy a la iglesia? Sí. Sí las siguen afectando. A medida que avanzamos, vemos entonces, hermano, que las obras de la carne siguen afectando nuestra vida. Vamos a ver otra. Acatarsia. Digo conmigo acatarsia. Esa es la palabra en griego para hablar de inmundicia o de impureza. Originalmente la palabra acatarsia hace referencia a la suciedad o a la mugre en un sentido físico. En el Antiguo Testamento, hermano, se utilizaba para denotar la impureza ritual y ceremonial, lo que hacía imposible que el adorador se acercara a adorar al Padre porque estaba sucio. Es decir, tenía acatarsia, había una inmundicia, una impureza. Eso lo vemos en Levítico 22, donde encontramos esta palabra, Levíticos 22, versículos del 3 al 9. Ok, voy a leer algo que del Antiguo Testamento de las leyes ceremoniales, ok. Dice la palabra de Dios, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia, es decir, acatarsia, sobre sí será cortado de mi presencia. ¿Quién dice? Yo Jehová. Dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia, otra vez, acatarsia, dice inmundicia suya, dice, la persona que lo tocare será inmunda, aquí vuelve a aparecer, acatarsia, hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es, dice, porque su alimento es, dice, mortecino ni despedazado por fiera comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Y luego dice en el 9, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo Jehová, que los santifico. Ahora, todo esto, hermano, tenía que ver con la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Pero, hermano, recuerde que lo que se usaba en un sentido moral y espiritual en el Antiguo Testamento, hoy también tiene principios para que nosotros podamos entender que esta palabra acatarsia, esta palabra de suciedad, de inmundicia, es vigente en nuestros días. ¿A qué me refiero? Ok, nosotros, hermano, podemos ensuciar nuestra vida, podemos ensuciar nuestros ojos, podemos ensuciar nuestras manos en un sentido espiritual y también en un sentido físico. Pero, hermano, la calidad de lo que está sucio y manchado, hoy en día, a lo mejor no tiene que ver en un sentido de ritual o de ceremonia, sino en un sentido de nuestra mente y espiritual, de lo que contaminamos constantemente en nuestra mente. Una impureza donde, hermano, hay una reacción repulsiva que despierta el deseo, hermano, de nosotros de ensuciarnos, de querer contaminarnos. Y, hermano, eso es bien importante que podamos entender. Fíjense, mientras que la palabra porneia indica pecado en una área específica de la vida, es decir, de las relaciones sexuales inmorales,
acatarsia, jóvenes, iglesia, acatarsia indica una contaminación de la mente, una contaminación más general que no solamente lleva a la impureza de relaciones inmorales, sino a cualquier tipo de contaminación que esté contra los principios de la palabra, en cualquier esfera de nuestra vida. Entonces, acatarsia, y por ella, pues las ponemos en un mismo plano de pecados de inmoralidad sexual. Pero uno es específico y la otra tiene que ver con lo que hemos contaminado en nuestra mente. ¿Qué hemos contaminado? ¿De qué nos hemos contaminado? ¿De qué cosas, jóvenes, se han contaminado en la mente? Quiero ir para que entiendan la otra palabra. La otra palabra para hablar de lascivia, de libertinaje y de sensualidad es la palabra aselgia. Esta palabra aselgia, en el significado básico o general de la palabra, en el Nuevo Testamento está vinculado con el exceso sexual de manera pública. Ok, hay un historiador llamado Berkeley. Es un buen comentarista. En lo particular, a mí me gusta siempre estudiar, citar y traspasar sus comentarios a mi enseñanza. Y lo pasé como él lo dice. Berkeley distingue tres características de este pecado de aselgia, que es la lascivia, libertinaje o sensualidad. Es decir, una acción desenfrenada e indisciplinada. ¿A qué me refiero, hermanos? A que muchas veces podemos haber caído en el pecado. Voy a ver un pecado de la inmoralidad con todo respeto, la masturbación. La masturbación, hermanos, sabemos que es un pecado porque te lleva a tener pensamientos inadecuados. Pero hay gente, hermano, que ya tiene una acción desenfrenada e indisciplinada, que ya no puede controlar ese tipo de pecado, ese tipo de acciones.